A todos, seguimos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente al domingo 22º del tiempo ordinario, día 28 de agosto de 2022, es el siguiente. El agua apaga el fuego ardiente y la limosna perdona los pecados. Sirácida, Eclesiástico 3:30. Ya hemos visto otros versículos del libro de Sirácida, el 3:14, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Y el 28:2, perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces tus pecados te serán perdonados. Los tres, es decir, este último también, hablan de perdonar los pecados, de reparar los pecados, el 3:14, y me ha parecido muy interesante. Este versículo, por ejemplo, en la versión de Nácar Colunga, pues se encuentra en el número 33. ¿Por qué? Porque sigue la edición de la Vulgata y esto me da pie para ver la fascinante historia, recordar la fascinante historia del libro del Sirácida. Fue redactado por un sabio de Israel y su nieto, habiendo encontrado un ejemplar en Alejandría, un ejemplar en hebreo, lo tradujo al griego. Y esa ha sido la versión que durante prácticamente 2000 años se ha conocido. A finales del siglo XIX se encontró un manuscrito original, una copia del manuscrito hebreo, y luego se han encontrado, hasta el año 1967, se han encontrado fragmentos o copias de diversos fragmentos de este libro del Eclesiástico en hebreo. Por tanto, las ediciones modernas, como la de la Conferencia Episcopal o la Biblia de Jerusalén, ya están confeccionadas con los últimos descubrimientos. La de Nácar Colunga, pues todavía no se habían descubierto todos los restos de pergaminos o folios que se habían encontrado del libro del Eclesiástico en hebreo, y por tanto sigue la edición de la Vulgata, porque además salta el papel de la limosna. La limosna perdona los pecados. Esto los protestantes pues no lo pueden admitir, y de hecho el libro del Sirácida, del Eclesiástico, como sabes, es un libro deuterocanónico, igual que por ejemplo se puede ver esto, el poder de la limosna, en Tobías, y ya lo hemos comentado alguna vez, que al principio del capítulo 10, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles, dice el ángel que se le aparece a Cornelio que sus limosnas, no solamente sus oraciones, sino que sus limosnas habían sido escuchadas. Ya saben, los protestantes con esto de la sola fide, es decir, de la salvación solo por la fe, no admiten que las buenas obras sirvan como méritos para nuestra salvación. Como concordancias tenemos Deuteronomio 15, 7 a 11. El versículo 11 dice aquello de nunca dejará de haber pobres en la tierra, que es algo que luego dice el Señor en Mateo 26, 11, en Marcos 14, 7 y curiosamente también en Juan 12, 8. A los pobres los tendréis siempre, pero a mí no me tendréis siempre. Tobías, otro deuteronomio canónico, Tobías 12:9, la limosna purifica del pecado. Primera de Pedro 4:8, el amor tapa multitud de pecados. Ya vimos cuando vimos el versículo 14, la compasión hacia el Padre no será olvidada, que es un término griego que es elemosine, de donde proviene la palabra limosna, que a veces se traduce como compasión, como en 3:14 cuando es más genérico, y cuando es más específico de ayuda a los pobres se traduce como limosna, como en nuestro versículo. En consecuencia, no tiene sentido dar dinero a los pobres, ayudar a los pobres, si no es movido por la elemosine, por la compasión. ¿Qué consecuencias tiene el perdón de los pecados? Pues Ben Sira es un sabio clásico de Israel. No cree en la resurrección de los muertos, cree en la retribución en esta vida. Y por tanto, el perdón de los pecados significa que no te vaya a pasar nada malo, que no vayas a tener ninguna enfermedad, etcétera, etcétera, porque no hay una perspectiva de otra vida, de la resurrección de los muertos. Esto lo introducirá Cristo, aunque ya antes, en el libro de Daniel o en Macabeos, se ve ya la perspectiva de la resurrección de los muertos, y de hecho, por ejemplo, los saduceos no, pero los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Y en los evangelios lo vemos, Mateo 6:4, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y tu Padre que ve lo escondido te recompensará, o Lucas 12:33, donde está tu tesoro está tu corazón, y mediante la limosna acumuláis tesoros en el cielo. Y además no tenemos excusa porque según San Pablo, 2 Corintios 9:8,
Dios tiene poder para que os sobre para hacer obras buenas. Nada más, ya sabes, que la Biblia te acompañe.